Bienvenidos a Enclave Documental, este ciclo que selecciona películas de no ficción, entendiendo por ello etnografías visuales, videoensayos, fan footage y demás formas de expresión colectiva. Comenzamos por contarles qué tendremos en esta edición. Cuando el cine se transforma en documento. Las obras fílmicas recuperadas de la legendaria Escuela de Cinematografía de La Plata se convirtieron en un archivo público de acceso gratuito, gracias al trabajo del Movimiento Audiovisual Platense y la Facultad de Artes de la Universidad Nacional de La Plata. La carrera de cinematografía de la Universidad Nacional de La Plata fue fundada en 1955 por Cándido Moneo Sanz y fue cerrada en 1978 por una decisión de la dictadura cívico-militar. Ahora, este trabajo de investigación y memoria histórica realizada por alumnas, alumnos, profesoras y profesores de la carrera permite acceder a estos materiales de forma libre y gratuita. Esta acción colectiva no es sino un intento en ese camino del hacer. Como diría Rivet, el cine se hace en las películas. Esta no es nada más que una de las infinitas películas que pueden hacerse, pero existe, es concreta, la están viendo, y pueden criticarla por eso, cosa que no podemos hacer con el cine que no se hace. Hacer un documental sobre la historia del cine platense surge con un grupo que nos empezamos a juntar, que después nos llamamos el Movimiento Audiovisual Platense, un poco amigos, conocidos, que nos fuimos uniendo, y surge con el objetivo de poder llevar adelante una acción concreta, como un proyecto en donde nos una. Empezar a experimentar, trabajar colectivamente en equipo y empezar a descubrir esto de la historia del cine platense que nosotros mismos desconocíamos. Nosotros veíamos que había un montón de obras relevantes de la carrera, de la escuela de cine, que se estaban perdiendo, que se estaba degradando el material, que eran obras valiosas, que había gente como Peña, como Carlos Ballina, que rescataban esas obras, rescataban esa memoria. Y bueno, un poco lo que nos parecía que como una de las tareas que podía tener MAP era empezar a rescatar y valorizar esas obras, con esta idea siempre de que conocerse a uno, conocer sus antecedentes, es en parte también construir el presente y el futuro de lo que nos interesaba a nosotros como movimiento, que es esto de lo regional y de la importancia de la historia del cine platense. Las obras me parece que expresan también como planteaba Martín, digamos, plantean las tensiones de una época que fue revolucionaria en lo formal, en lo artístico. En Latinoamérica, por ejemplo, digamos, ahí tenemos la expresión más grande del boom de la novela latinoamericana, los cineastas de la generación del 60, el cine político, la vanguardia experimental. O sea, es una época tremenda donde aparte de lo experimental o la experimentación tiene público. El verano del 59, como un título de la película, aparece un aviso de la iniciación de los cursos de la carrera de la licenciatura en la Universidad de La Plata. Esos años que fueron realmente muy felices en mi vida, muy felices. Cuando vemos los cortos de la carrera, que nos parecían aparte algo muy extraño, digamos, nos criamos en la carrera pensando que eran cosas de viejo, digamos, básicamente. Pensábamos que eran obras que habían sido olvidadas, que no tenían significación, porque si no hubieran tenido su lugar, y de repente uno se enfrenta a las obras, ve cómo había una persona en el 67 haciendo single, o sea, a un ejercicio autorreflexivo, experimental, con hasta humor, digamos, y dices, ¿cómo esta obra yo no la conocía? ¿Por qué no figura, digamos, algo en el libro de Fernando Peña o en algún otro libro? ¿Por qué no figura en ningún lado? Entonces decís, bueno, acá pasó algo. Y después en la práctica del cine regional también te das cuenta que hay obras muy valiosas contemporáneas de ahora, de compañeros,
y no son conocidas. ¿Y cuál es? Y es un problema de visibilización y de la hegemonía de la cultura porteña por sobre lo que se hace en el país. Y ahí decís, bueno, acá hay que hacer un rescate, me parece. O sea, porque hay obras muy valiosas, realizadores que después muchos se fueron a Buenos Aires y ahí sí lograron esa vidriera, o películas como la de Informes y Testimonios, que Fernando Peña se entera que existe porque el realizador le pega un tubazo. Y eran unas películas políticas más importantes, digamos, del cine latinoamericano, y no le había visto un crítico, un teórico ni un crítico, no le conocía nadie. Fue una tarde de verano en que tomé el tren en Constitución, ya atardecía, y cuando llego a La Plata lo primero que siento es el olor a los tilos en flor. Cuando llego a Constitución, subo al tren, no conocía a mis compañeros que iban a ser mis compañeros que íbamos a viajar todos los días. Ahí estaba Andrés Senderovich, estaba Pupi Rothblatt, estaba Raimundo. Yo quería ser Torre Nilsson o Fabio. Nosotros aspirábamos a eso. Entonces no era una cuestión de cine platense, era cine. Lo interesante me parece tanto de la Escuela de Cine de La Plata como la de la Escuela Documental es que se inscriben en un marco académico. Y eso es bastante inédito, digamos, ¿no? Es una cosa que no es tan común, encontrar que la enseñanza esté jerarquizada, la enseñanza de cine esté jerarquizada de esa forma en esos años. Tuvimos un cuerpo docente que era el Dream Team. Me acuerdo que teníamos en fotografía, lo teníamos a Tabernero, que era el jefe técnico del laboratorio Alex, que era el laboratorio del cine argentino. En montaje me acuerdo que lo teníamos a Antonio Ripoll. Feldman en guión, el Negro Ríos en realización. Pertenecían todos a la generación de 60, con la cual no eran la industria dura a la que no entrabas nunca, digamos, sino que eran los tipos que tenían los mismos problemas que los mismos estudiantes, ¿no? Es decir, que ya se habían enfrentado con la industria, pero que aún así habían logrado hacer sus primeras experiencias cinematográficas importantes, habían estrenado en una sala. El mundo era muy buen cameraman y fotógrafo y sonidista, si había que hacer, él sabía hacer todo esto, montajista, todo. Y pienso que eso lo aprendió acá en La Plata, ¿no? No solo fue el rodaje de la película, sino poner las manos en la masa y empezar a rescatar cada una de esas películas, ¿no? Arreglando una perforación, algún corte, una cinta, no saber de qué lata es esto, de qué se trata, entonces abrir y no saber con qué te vas a encontrar, investigar sobre esa lata, quién la filmó, quién hizo cámara, quién hizo el sonido. Creo que los cortos de la carrera de cine de La Plata reflejan una pasión por el cine. No solo eso, un compromiso social y cultural también. Cada película es una obra en sí misma en cuanto a lo cultural, ¿no? Es decir, es ver La Plata en el 60, es ver cómo se vestían, qué hacían, pero para sorpresa nuestra, muchos cortos tratan sobre problemáticas sociales, culturales y políticas del país en esa época. Entonces, uno descubre la historia de Argentina también, ¿no? Y también, bueno, el momento histórico, político, ¿no? Esta sensación de que la revolución la tocabas con la mano, no sabías muy bien qué era, yo por lo menos no sabía muy bien qué era, ¿no? Pero era un cambio muy profundo, era como una vida muy nueva, muy diferente, muy de corte con toda la vida de los adultos. Estudiar cine en esa época era subversivo. Era necesario y suficiente para estar en las listas negras. Si vos decías, yo estudio cine, así, te vas a arrepentir, me decía. Fue terrible, la verdad, del 75, particularmente en La Plata. Recuerdo el tema de los tiros y las bombas a las noches. Ahí ya la universidad se cierra, viene la intervención y ya todo cambia, ¿no? A partir de ahí ya la situación se hace casi insostenible para nosotros.
No sé, yo tengo ese raro privilegio de ser uno de los que vio, que fue testigo de la muerte de la escuela. Se robaron cámaras, se robaron cámaras de cine, cámaras fotográficas, se robaron equipos de sonido, se robaron el material, lo quemaron, lo tiraron, nadie sabe dónde fue a parar eso. Imagínate que nos entregaban un título que más que un título era un certificado de función. Cuando salí, bajé las escalinatas y tenía un título en la mano y yo digo, qué triste, tengo un título de algo que ya no existe más. Descubrimos ahí un montón de latas, un sinfín de latas, algunas que pertenecían a la carrera, específicamente de trabajos prácticos de los chicos que estudiaron por aquella época, y otras que no pertenecían a la carrera y que se utilizaban básicamente para estudiar, para visualizar. Ahora lo que estamos haciendo, por ejemplo, es un trabajo de restauración de ese material, viendo específicamente qué es lo que hay, porque algunos nombres, bueno, los tenemos gracias a la investigación que hemos hecho mediante algunos libros y mediante las entrevistas que hemos realizado. Y hemos descubierto aproximadamente unas 50 obras que se han hecho durante esos años. Bueno, ponemos esas películas en una mesa de trabajo, en unos platos que se llaman, y lo que hacemos es ver si tiene algún inconveniente para luego poder ser telecinadas esas películas, así que hacemos una reparación con una cinta que es parecida a la cinta Scotch, y reparamos esas perforaciones que están complicadas, rotas. Luego de eso hacemos un trabajo de limpieza del material de manera manual, completamente artesanal, con alcohol isopropílico, y para luego pasar al telecinado. El telecinado consiste en un trabajo que sería poner la película en una moviola. Es una mesa donde pasa la película, se enhebra esa película, se pasa por ahí y se va proyectando en una pantalla que es como una especie de monitor, eso es, básicamente, y se filma con una camarita que está de frente al monitor. Todas esas obras de la Escuela de Cine estaban justamente, como la carrera, estaban desaparecidas. Y uno de los datos claves es que se encontró un armario donde estaban muchos de esos materiales. Ese armario estaba cerrado con llave, digamos, nadie tenía acceso, y lo interesante es que después de tantos años se encontró mucho de ese material, que es un poco también el material que se está intentando rescatar. En estos 2 años y en el proceso del largometraje a mí me fue sorprendiendo casi todo lo que iba sucediendo, porque desconocía la historia de mi carrera, la historia del cine platense. Así que todo fue como un descubrimiento y una revalorización a lo que quizás uno ya tenía como intención o como interés de rescatar lo regional, de rescatar nuestras historias o las personas que han marcado y han dejado experiencias. Porque tiene que ver con pasión por el cine, por hacer cine, y también es una historia de luchas. Es una historia heroica también, entre los que crearon la carrera, entre los que hicieron la carrera y también en los que la reabrieron. Hasta ahora hemos estado considerando las moléculas como enteramente independientes entre sí, pero toda materia, inclusive las moléculas de gas, atrae materia. Hombres de Río surgió a partir de un registro fotográfico realizado por José Gramático a un grupo de pescadores de la zona de Boca Cerrada en Punta Lara durante la década del 60. Con él charlamos para establecer los recuerdos que lo unen
a esa producción. Empezó la idea en el 63 como un fotodocumental para realización. Bueno, ahí dice Pescando a caballo, realización 1, año 93. Rodamos, sí, no, el 64 rodamos. Sí, sí. Ahora me acuerdo bien porque estábamos cursando ya materias de segundo. Sí. Mira, eso fue el fotodocumental. Fue un trabajo encargado por la cátedra de realización, que era Fuad Quintar, que no sé después qué fue la vida de él, que había estudiado en Francia, estaba realmente un tipo buen docente. Y bueno, yo presenté este tema, eran trabajos individuales, y bueno, me fui a fotografiar esto porque yo esto lo conocía, lo de pescar, entrar al río a caballo, llevando en un bote, llevaban la red y digamos, entraba el caballo llevando una soga y entraba otro caballo llevando el bote con la red y la iban tirando en semicírculo y después digamos, la llevaban hacia la costa, que es lo que se ve más o menos en el documental. A mí me interesó porque era una cosa muy alocada, ¿viste? Andar a caballo, parado arriba del caballo en el medio del río, que ahí se ven las imágenes que eran bastante, digamos, por la poca experiencia que teníamos nosotros, las imágenes decían mucho, ¿no? Y bueno, teníamos ganas de hacer algo con Moretti, Oroz y Eijo, que éramos 4 que habíamos hecho, no nos conocíamos de antemano, nos conocimos en la facultad directamente, y vimos el fotodocumental y bueno, ellos se interesaron y éramos muy parejos en cuanto a entusiasmo, distintos porque cada uno tenía una personalidad muy distinta, pero bueno, empezamos a tomarnos el colectivo que en esa época creo que se llamaba 65, uno que sigue pasando por la facultad que va a Ensenada y a Punta Lara. Y yo a estos los había visto, había varios pescadores ahí en Punta Lara, había más en la zona de Boca Cerrada. Estos estaban en la rotonda, pasando la rotonda, 1 o 2 cuadras de la rotonda, que no sé si siguen estando, que es, digamos, en la parte más al norte de Punta Lara, ¿no? Antes de Boca Cerrada. Y bueno, empezamos a verlo y nos gustó. Y estuvimos charlando con ellos, bueno, tratamos no de intimar, sino de establecer algún tipo de relación, porque era un trabajo que no teníamos mucha experiencia nosotros, en todo caso, en documental, y teníamos miedo de sentir que ellos sientan que estábamos invadiéndolos, ¿no? Entonces tratamos de tener un acercamiento y demás, y con el personaje que está en la casa, que es un español, o sea, tenía una historia media turbulenta, que creo que había estado en la guerra civil o algo así. Pensá que en el 63 no era tan lejana, ¿no?, lo que había sido la guerra civil. Y bueno, un día nos quedamos a comer con él en la casa, no sé si estaba con Diego, con Diego más íbamos, no, digamos, todo el scouting lo íbamos haciendo Diego y yo, y a veces venía también Alfredo, y a veces venía también Moretti, pero nosotros logramos más o menos un buen feeling con la gente, y bueno, y fuimos muchas veces a ver cómo pescaban, y también muchas veces, y vimos cómo se frustraban, ¿no? Muchas veces que había muy poca pesca y demás, no sé si sería un año
atípico, no profundizamos en eso. Y bueno, cuando Diego se había comprado una cámara, una Bolex vieja, y andaba, tenía 3 lentes que no eran gran cosa, pero andaban. Y con esa cámara filmamos algo. Y después un compañero de la facultad que estudiaba plástica, Norman Tornini, un personaje divino. No sé qué será de la vida de él, me gustaría mucho poder encontrarlo. El hermano de Norman es el que está en la foto que me mandaste hoy. Es ese grandote, que como todo grandote, el sobrenombre es Chiquito, ¿no? Bueno, Chiquito Tornini era un pedazo de tipo que medía como 2 metros y tenía una Bolex muy buena, porque él hacía notas de exteriores para el noticiero de Canal 13. Y vino y nos hicimos amigos, lo incorporamos, entonces lo llamábamos por teléfono cada vez que íbamos a filmar. Habremos ido, yo calculo que días a rodar habremos ido 8, 9. A veces íbamos, no filmábamos nada porque no daba la luz o había mucho viento o directamente no entraban. Tampoco teníamos mucha comunicación telefónica porque la gente de ahí no tenía teléfono, entonces era cuestión a veces más de invocarla, ¿no? Y empezamos a ver y fuimos armando, filmando todo lo que nos parecía y después empezamos a hablar un poco de darle estructura. Y ahí surgió un poco la idea de hacer como una primera pesca, un primer trabajo frustrado donde hay muy poca pesca y una vez, digamos, la segunda, donde sí había una pesca, no demasiado grande, pero, digamos, redituable. Y bueno, nos entusiasmamos mucho nosotros. Pero el montaje lo hicimos entre todos, largando ideas y demás. Y después el asunto era terminarlo, porque como esto lo bancábamos de bolsillo nuestro, cuando filmábamos, después a veces tenemos que esperar juntar plata para mandar a revelar y copiar. Y bueno, terminamos de armar la imagen y con Ballina, con el chino Ballina, nos ayudó a hacer el texto, el relato. Y grabamos el relato de él y grabamos la música con Domingo Mercado, que era no sé si debe estar vivo, sí, pienso, no quiero lapidarlo, un gran concertista de guitarra que grabamos la música con él. Ese fue, digamos, a grandes rasgos lo que fue digamos, esta experiencia, ¿no? Este es mi río. Una escama plateada vive en su entraña. Mi red es una flecha que la persigue. Mi caballo un arpón. Mi bote un grito. Y así nos llaman, hombres del río.
han pescado nada. Otro día inútil. Horas de trabajo y cansancio perdidas. Perdidas como tantas otras. Y otra vez en la casa, cansado, comenzando de nuevo. Buscando una tarea en que ganar su tiempo. Rodeado siempre por las mismas cosas, como hace tantos años. En ese mismo rincón, a orillas del río de la Plata. Su vida, su hogar, su gente, todo, siempre allí, esperándolo. El hombre de río no quiere esta vida para sus hijos. Desea sacarlos de la vida del pescador, de su frustración cotidiana, pero es mucho trabajo para un hombre solo. Y entonces los descendientes recomienzan el ciclo y aprenden un oficio, y con él una forma de vida que se repite y los ata a esa naturaleza no siempre fecunda. Las inclemencias del medio ambiente, los vientos no favorables, las crecientes del río, la naturaleza toda lleva muchas veces al fracaso, a la inutilidad del trabajo, a semanas enteras sin pescar. El frío también aleja al pez, entorpece la labor y desde mayo hasta la primavera el trabajo es vano, perdido. Periódicamente, con fatalidad, el río y su inundación arrasan con todo, destruyen las casas, se llevan el fruto de un largo trajinar, de una obstinada resistencia. Meses propicios, cuando el tiempo se pone a su lado, los hombres del río trabajan alrededor de uno de ellos, el dueño de la red, el dueño del instrumento, y juntos despiertan al río, acometen su placidez, reparten a su lado la alarma, la alegría, la esperanza, sumergiéndose en su lecho, rastreando sus entrañas, corriendo sus plateados frutos debajo de las olas.
así por fin, con la alegría del trabajo, del triunfo de un día, se vuelve a esperar el siguiente. Así, con la lucha en las manos y la esperanza en el rostro, así, los pescadores, los hombres de la orilla, juntos en su lucha, con su pez, con su pan. De lo que yo trato de hacer a veces no analizar desde el punto de vista de ahora al de antes, porque no tiene mucho sentido. Ahora, en todo caso, hacer un proyecto audiovisual es muy fácil. Aparte hay algo que es importante que tiene el video, que es la inmediatez. Hago una toma, la veo, no me gusta, vuelvo a hacerla, y en aquel momento cada vez que uno apretaba el disparador de la cámara era un montón de dinero que se iba y que era, si no servía la toma, era irrecuperable, no servía para nada. No había mucha gente que estudiara cine, no sé por qué, tampoco nos fuimos, digamos, dos casualidades en todo caso. Una, habernos encontrado y formar un pequeño grupo que era heterogéneo, pero a su vez homogéneo en cuanto a las ganas de hacer cosas, y heterogéneo en cuanto a la forma de pensar, que era, bueno, afortunadamente no había ningún liderazgo ni nada, sino que hablábamos, discutíamos todos. Yo creo que teníamos muy plantados los pies en el suelo, ¿no? Nadie se creyó que iba a ser un gran artista, y no por falta de estímulo, sino porque lo que nos habíamos propuesto todos era hacer cosas y después hacer una buena autocrítica. Y bueno, a partir de ahí empezamos a trabajar en otras cosas, ¿no? Mirá, yo lo tengo acá porque lo encontré, se humedeció y tengo viendo las imágenes, me doy cuenta que realmente había ya algo en forma intuitiva en nosotros, que era ¿cómo te puedo explicar? Un concepto narrativo en la imagen. No había un preciosismo, a pesar de que teníamos visión, nada menos que con Héctor Cartier, que nos había enseñado a componer tanto una composición estática como es la fotografía o una composición dinámica como sería la imagen animada, ¿no? El hombre de río no quiere esta vida para sus hijos. Desea sacarlos de la vida del pescador, de su frustración cotidiana, pero es mucho trabajo para un hombre solo. Y entonces los descendientes recomienzan el ciclo y aprenden un oficio, y con él una forma de vida que se repite y los ata a esa naturaleza no siempre fecunda. Este fotomontaje lo analizamos, qué sé yo, lo cuestionamos, vimos, y en base a esto después filmamos. Es decir, que esto fue una especie de storyboard que después nos llevó a llevarlo a imágenes animadas. Yo insisto, ninguno de nosotros sabía fotografía, ninguno. Lo poco de fotografía, lo que sabíamos, se aprendió en este primer año en la facultad. Y tiene en todo caso yo lo considero como un mérito, de que el material está revelado y copiado por nosotros. O sea, se hacía como un trabajo integral donde fotografiar, revelar, copiar, ampliar eventualmente, y acá lo que nos habían exigido, no exigido, pero sino era un poco el planteo original, de cuidar el encuadre, porque en la cámara el encuadre no se podía modificar después, la cámara cinematográfica. Cámara fotográfica después uno amplía una parte de cada fotograma, pero esto no, por eso la consigna era fotograma entero, y hay 2, 3 imágenes nada más que están como reencuadradas y que están acercadas.
es solamente un acercamiento. Esa era más o menos, digamos, ¿cómo te puedo decir? Lo que, la resultante de tener un trabajo donde nosotros hubiésemos querido tener más información en el primer año, pero ahora me doy cuenta, y ya desde el otro lado, ¿no? Desde el punto de vista de docente, que nos daban bien, que digamos que el diseño de la carrera estaba bien para lo que era aquel momento y que en todo caso no envejeció, que era como un crecimiento parcial, ir de la fotografía a la imagen animada, ir desde la pequeña cosa a algo un poco más grande. No jugábamos mucho con el tiempo, digamos. Ahí yo vi una muy buena formación espacial, es decir, el manejo del espacio, del espacio audiovisual, pero muy pobre era la temporalidad, digamos, ¿no? Que en definitiva es producto del montaje, ¿no? Eso fue más o menos como, bueno, esto sí, analizado ahora, desde la actualidad, que me pareció que fueron aciertos, ¿no? que tenía la carrera. No sé si querés recordarme a partir de alguna foto en particular de esas que hay en el fotomontaje o querés que dejemos acá. No, mira, fotos, sí. ¿Sabés lo que yo viendo acá, lo que me fascinaron? Son los planos generales. Los planos generales son maravillosos. En algunos parecen hasta cuadros suprematistas, ¿no? Que se ve una línea del horizonte al fondo y algunos objetos que están como suspendidos en el aire. Esos me gustan. Y después veo una foto de un carro, la foto 23, es de un carro, el carro que usan para entrar donde llevan la red y demás. Y veo que el carro no tiene el caballo, los carros de 2 ruedas, cuando se desatan, en general se dejan o con las varas apoyadas en el suelo o hacia arriba, ¿no? Como si fuese un cañón apuntando. Y yo tengo una foto que yo saqué filmando en Lago Argentino, en una estancia que estuvimos, no, en la estancia no, fue en el pueblo, en Calafate, que había un carro igual y yo saqué la foto y ahora me doy cuenta que es la misma foto que yo había sacado hace 40 años antes. Me trajo eso, una imagen. Y otra imagen que también la encontré, que es la segunda, que es un plano del río, de la costa, la playa, un día que el río está crecido, y hay como un pequeño islote muy chiquitito, y hay un árbol. Y yo haciendo un trabajo con un psicólogo en Europa, había imágenes que y la última imagen también corta con eso, y es como, ahora me doy cuenta que es como algo que me ha perseguido, ¿no? Como el árbol, el río, y en un trabajo digamos, muy profundo, terapéutico, y buscábamos como, no el lugar en el mundo, sino un lugar donde se podía llegar a algo trascendente. Y ahora veo de que la foto 2 y la foto 39, yo las tenía en la mente y apareció en ese momento, que era como el lugar donde, bueno, donde uno quisiera estar perpetuamente ahí. La veo ahora y yo digo, bueno, entonces hay algo no con la idea de que hay algo que me persigue, al contrario, de que hay algo que perdura, ¿no? Y bueno, eso sí, eso es una cosa. Mirá, qué suerte que me pediste si alguna foto, porque hay muchas que son, como fotografías serían interesantes. Yo inclusive tengo un retrato de este hombre grande, no, de este hombre no, de otro,
también de un pescador, una foto como foto es muy linda, es un retrato que yo le hice. Pero ahora veo estas que tienen, yo creo que tienen mucho más fuerza. Así que mira, me sirvió como terapia en todo caso rever estas cosas. Gracias, José Gramático, por compartir los recuerdos del rodaje de esta película. Ahora les contamos qué vamos a tener en el próximo bloque. Vivir aquí, de Eduardo Chapa y Oscar Montauti. Imágenes inéditas de La Plata en la década del 60 nos llevan a una reflexión sobre los orígenes de la ciudad.